horas, con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas, feliz año para todos ustedes. Gana terreno entre los transportistas del rechazo a la tarjeta con cupo de combustible subsidiado. Hola, Diana. Feliz año para ti también, Milton, y para ustedes, amigos televidentes. Los transportistas piden negociar directamente con el presidente de la República y documentos claros sobre los acuerdos. Aquí el detalle. Este miércoles no se concretó una reunión convocada por el gobierno y varios gremios de transportistas para analizar el subsidio focalizado que quiere entregar al transporte público. Nos han manifestado por parte del gobierno de que la reunión prevista para las 11 de la mañana está suspendida. Sin embargo, cada gremio del transporte público tiene una posición sobre el tema, por lo que esperan consensuar entre todos los gremios y luego negociar con el gobierno. Por ejemplo, el transporte urbano rechaza de plano la tarjeta con cupo de combustible subsidiado. La transportación urbana del Ecuador va a rechazar de manera terminante la pretendida entrega de las tarjetas del combustible. Nosotros queremos primero que se derogue este decreto ejecutivo para que quede tal como estaba, o caso contrario se nivelen las tarifas. Los transportistas pesados sostienen que la tarjeta con cupos de combustible subsidiado no es aplicable a su gremio, porque el trabajo de ellos no responde a una rutina o fletes fijos. Hay 230.000 transportistas, que va de 3.5 toneladas hasta 30 toneladas. Entonces usted ya puede imaginarse, de los cuales dentro de los operadores estaremos unos 180.000. Hay unos 50.000 que están sueltos. Y son propiamente quienes trabajan en las propiedades, en las guardarrayas, en las haciendas. Los taxistas, en cambio, quieren poner en la mesa de negociación el trabajo exclusivo de los taxis amarillos y la prohibición de ese servicio a través de las plataformas de internet. Es más factible y mucho mejor el que se erradique la informalidad, la ilegalidad y estas plataformas a cambio de no recibir ningún tipo de compensación ni tampoco exigir ningún tipo de incremento de tarifas. Todas estas posiciones esperan analizarlas este jueves en Santo Domingo de los Áchilas, el viernes en Quito y prepararse para la reunión con el gobierno que esperan se concrete el próximo lunes 7 de enero. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Algunos usuarios aseguran que varios taxistas en Guayaquil ya incrementaron el costo de las carreras debido al nuevo precio del combustible. El gremio espera que se define el subsidio que se prometió y su mecanismo. Luis cuenta que desde este año empezará a utilizar únicamente buses urbanos. Una carrera de taxi ya no le conviene. Yo con 30 centavos me voy de aquí en la línea 13 para $7. ¿Cuánto me ahorro? Claro, si sube la gasolina, sube todo. Carlos asegura que en estas últimas semanas las carreras han incrementado su valor. Antes, una carrera corta le costaba $3. Demasiado. Ahorita pregunté a que me lleven acá al litoral. Me cobraban $3, ahorita son $5. Y es que mientras se sigue discutiendo el incremento del combustible y del subsidio que se haría a taxistas, en Guayaquil algunos choferes ya han aprovechado esta incertidumbre para obtener alguna ganancia. Si bien no son todos, en ciertas cooperativas confirman que el incremento les perjudica y si este subsidio no llega, deberán hacer algo para sostenerse. Algunos han subido, por la desesperación, tantas cosas. Anteriormente se tanqueaba con 11, 12 y ahorita más o menos 15, $16. Por supuesto que nos afecta bastante. Lo que también se analiza de haber este incremento en el costo de las carreras es que ahora sí se utilice el taxímetro. Lamentablemente en la ciudad el dispositivo no es utilizado, siendo este uno de los requisitos para poder formar parte de una cooperativa autorizada. No lo hacen valer, ni preguntando ni subiendo solo. Los ciudadanos esperan que las carreras no suban de precio y por otro, el gremio de taxistas pide se defina este subsidio que representaría un alivio ante este incremento al combustible. Valery Villalba, 24 horas. Los transportistas provinciales e interprovinciales rechazan el mecanismo de compensación y anuncian la paralización de sus actividades. Los de los expresos escolares, en cambio, sugieren triplicar el costo del servicio. Son 10.000 unidades provinciales e interprovinciales afiliados a la FENACOTIP. Están indignados porque la subida que rige no fue socializada.
Entonces están pidiendo la derogatoria del decreto ejecutivo que la dispone y dan fecha de plazo. Si el 15 no está derogado la medida y se aplica, el 16 la transportación por falta de logística, de no poder mover su vehículo, tendremos que quedarnos cada uno en nuestras casas. No están de acuerdo con el mecanismo de compensación propuesto por el gobierno. Una tarjeta prepago que no tienen de dónde pagar. Lo que están proponiendo es una tarjeta prepago donde el transportista mismo tiene que llenarla. El transportista no tiene el dinero para poder llenar esa tarjeta, para poder abastecerse. Ven el asunto desde el entorno de cada uno de sus afiliados. Sube el combustible, aseguran, sube todo. ¿Quién ayudará con la subsecuente alza de repuestos, de aditivos, de la canasta familiar en la que devendrá la medida? Que se trata de sincerar la economía. Eso significa que si transparentamos los combustibles con precios internacionales, pues tiene que haber una medida de transparentar las tarifas. Los choferes de los expresos escolares que también se verían afectados por la focalización del diésel tienen su propia posición. Nunca se nos puso de manifiesto de que venía la focalización del diésel. Al contrario, se dijo no va a haber afectación en la transportación porque el diésel se va a mantener. Ellos sí hablan directamente de tener que subir el costo de su servicio a los padres de familia. Tendríamos que automáticamente triplicar el costo porque no solamente es que sube el combustible, porque el combustible sube al doble. Hablan de triplicar, porque hasta el momento, a diferencia de otros gremios, ellos aseguran no les han hecho una propuesta sobre alguna compensación. Y tienen, además, que cargar con el costo de todo lo que sube como consecuencia de esa alza. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y atención, a esta hora el gremio de los taxistas, la dirigencia del gremio está reunida en el Palacio de Gobierno con algunas autoridades del Ejecutivo, entre ellas el secretario del presidente, Juan Sebastián Roldán, analizando el tema del subsidio a los taxistas por el tema de los combustibles. Estudiantes del Colegio Nacional Mejía de Quito protestaron por la reducción de los subsidios a los combustibles. 2 exalumnos del colegio fueron detenidos y no se registró ningún herido. Nuevamente las calles del Colegio Mejía se convirtieron en sitio de protesta. Con piedra en mano, estudiantes y egresados de esta institución educativa salieron a las calles aledañas para protestar en contra del aumento del precio de venta al público de los combustibles. Por cerca de 2 horas, un grupo de jóvenes obstaculizó las calles Antonio Ante y Vargas y se enfrentó a las autoridades policiales que intentaban restituir el orden público. Porque las medidas que da el gobierno afectan al pueblo, y si no, no estuviéramos aquí. La manifestación resultó en un ir y venir entre la policía y los jóvenes que corrían a lo largo de las calles. Concluyó con un diálogo mutuo. Muchas familias subsisten con un sueldo básico, el cual no alcanza con esta alza de combustible. No es la manera, yo sé que no es la manera. Hay personas que pueden acercarse a presentar sus pedidos. Según las autoridades, los enfrentamientos revelaron que exalumnos del Mejía incitan a los jóvenes para que se unan a la protesta. No hubo ningún herido. Ni nuestro personal ha sido agredido tampoco. Hay 2 detenidos. Fueron trasladados a la unidad de flagrancia justamente para que reciban el tratamiento legal correspondiente. Los estudiantes se marcharon bajo la consigna de que continuarán con este tipo de manifestaciones hasta ser escuchados por el gobierno. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El incremento del salario básico unificado para este año genera reacciones. Los empleadores señalan que este monto debería ascender conforme lo haga el índice de productividad en el país. Para los empleados, el incremento continúa siendo mínimo. Los $8 que se han incrementado en el salario básico unificado no son del agrado para el sector trabajador del país. Tampoco lo es del todo para el empleador, pues señala que el incremento debería ir de la mano con la productividad que refleja el Ecuador. Aunque sus propias cifras arrojan un incremento del 5% en productividad de 2010 a 2017, lo consideran bajo en comparación con países vecinos. Y en el Perú, la productividad en ese mismo periodo de tiempo creció 5 veces más que la productividad en el Ecuador. Es decir, que estamos un poco rezagados. Es evidente que a los empresarios no les interesa a quienes generamos riqueza. Ellos hablan de productividad, nosotros hablamos de la calidad de vida del ser humano. El salario básico unificado, es decir, los $394 fijados para el 2019, solo abarca un 10% de las personas que tienen un trabajo formal. Si bien representantes señalan que se debe lograr un incremento en los trabajos plenos, discrepan en la forma en la que se podría lograr este fin. Contrato por horas. Tiempos de prueba que sean un poco más amplios. Tiempos de prueba actualmente
son de 90 días. Y 90 días es un tiempo, digamos, donde cualquiera se puede poner el disfraz, ¿no? Ellos quieren trabajo por horas para poder despedir cuando ellos lo requieran. Con el salario básico actual, el empleador deberá considerar $4.728 anuales para el pago del salario, $799 para el pago del 13º y 14º sueldo y $527 para el aporte al IES. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La ex vicepresidenta de la República, Alejandra Vicuña, no se le podía otorgar licencias como funcionaria de carrera una vez que fue titularizada como ministra de Vivienda en 2017 y luego como vicepresidenta del país. Así lo dijo el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. El pasado 26 de diciembre, María Alejandra Vicuña retornó a sus funciones como coordinadora de talento humano en la Dirección Zonal del Servicio de Rentas Internas en Guayaquil. La ex vicepresidenta, funcionaria de carrera de esa entidad desde 2007, regresó a su puesto tras 9 años de ausencia, años en los que solicitó licencias y comisiones de servicio sin sueldo, con el fin de mantener su nombramiento y su antigüedad en el SRI. Tras su regreso, Marisol Andrade, directora nacional de dicha entidad, solicitó información al Ministerio del Trabajo sobre la legalidad de las solicitudes de Vicuña. En la tarde de este miércoles, el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, respondió a las inquietudes de la institución en una rueda de prensa. Vicuña, quien fue asambleísta por Guayas en 2 periodos entre 2009 y 2017, solicitó en 2 ocasiones licencias sin remuneración para ejercer dicho cargo de elección popular. Luego, en 2017, una comisión de servicio después de ser nombrada ministra de Vivienda. Y en 2018, otro pedido de licencia una vez que fue designada vicepresidenta de la República. El ministro del Trabajo tildó de ilegal a estas 2 últimas solicitudes y explicó por qué. Sí se puede otorgar una comisión de servicio sin remuneración por un periodo máximo de 6 años a un servidor de carrera para ejercer un cargo de ministro de Estado exclusivamente en calidad de subrogante o encargado. Su designación definitiva como titular del cargo de ministra de Estado conlleva implícitamente una pérdida de la carrera de servicio público. Lo mismo ocurre, dijo, una vez que se titularizó a Vicuña como vicepresidenta. No cabía ya el otorgamiento de ningún tipo de permiso, ya que no está previsto para tal en el ordenamiento jurídico. Acciones como sumarios administrativos y remociones, aseguró Ledesma, quedan en manos de las autoridades del SRI. No solamente contra la señora María Alejandra Vicuña, sino fundamentalmente con las autoridades que conceden. Funcionarios del Servicio de Rentas Internas confirmaron extraoficialmente que el pronunciamiento de la entidad respecto a este tema se dará a conocer vía redes sociales en las próximas horas. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias de afiliaciones sin consentimiento. Una investigación de 24 horas revela el uso de firmas por parte de organizaciones políticas para obtener vida jurídica ante el Consejo Electoral y estar habilitadas para participar en las próximas elecciones. Joana Ramos está con nosotros para contarnos los detalles. Hola, Joana. Milton y amigos televidentes, muy buenas noches. Todo empezó con un pequeño ejercicio en la redacción para conocer cuántos pertenecemos a un partido político. El resultado nos asombró. Más de la mitad de los participantes, incluyéndome, estamos afiliados a un partido político y no lo sabíamos. Y hay otros casos más de afiliación ilegal. Veamos. ¿Está usted afiliado a algún partido o movimiento político? No, no pertenezco a ninguno. Yo no. Yo no me he afiliado a ningún partido político. ¿Está seguro? Y aquí me sale que pertenezco a la lista 7, algo que no... Ni idea que yo pertenecía a un partido político. Jamás en mi vida he firmado yo una afiliación. Y hay más casos como este. De 21 personas de la redacción de noticias de 24 horas, 11, incluso quien les habla ahora mismo, apoyamos sin consentimiento previo a un partido político. Ya en datos globales, según el Consejo Nacional Electoral, en el país existen casi 6 millones de ecuatorianos afiliados a los diferentes partidos y movimientos políticos. Es decir, poco más del 45% del padrón electoral habilitado para las próximas seccionales forma parte de una organización política. No hay tanta ideología para que se reparta dentro de tantas organizaciones.
por tanto no son ideologías sino intereses. Cepeda se refiere además al número de organizaciones políticas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral para participar el próximo 24 de marzo. Solo en el 2018 se constituyeron 114, más las ya registradas anteriormente, dan un total de 279 partidos y movimientos políticos en el país. Entre los recién nacidos constan el Movimiento Político Nacional Libertades Pueblo, con casi 200.000 afiliados, el Movimiento Político Parroquial Nuevos Talentos, con 25 participantes, o el Movimiento Parroquial Intercultural para un Gobierno Amigo, Minga, que tiene 4 adherentes. Cada cual canta en su propio gallinero y quiere ser cabeza de ratón y no cola de león. El caso particular de afiliaciones sin consentimiento no es nuevo. Esto decía el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral en el 2012, cuando se hizo público que partidos políticos habían falsificado y duplicado firmas para participar en las elecciones del 2013. E ir hasta las últimas consecuencias para ver un sinnúmero de responsabilidades a lo largo del país que están utilizando, ¿sí?, de mal modo el registro electoral, que no sabemos cómo de pronto ha salido de las esferas del Consejo Nacional Electoral. Ante las más de 170.000 denuncias presentadas, el fiscal general de turno ofreció investigar. Un atentado contra las libertades electorales garantizadas en nuestra Constitución. Los integrantes del nuevo Consejo Nacional Electoral conocen de las afiliaciones sin consentimiento, pero señalan que además de hacer una verificación visual de las firmas, no están en condiciones de ir más allá de eso. Nosotros no podemos decir esta firma es una falsificación o no, sino la justicia legal. En esos casos han existido ya y han acudido a la justicia. De ahí que se propone una reforma para la conformación de las organizaciones políticas. El ciudadano que firma por una organización política quede como miembro, como adherente permanente y que pueda participar incluso en la democracia interna de la organización política. Una encuesta realizada meses atrás por Sedatos revela que el 59% de los ecuatorianos no siente afinidad con ninguno de los partidos políticos. Volvamos al inicio. ¿Está usted seguro que no pertenece a ningún partido político? Joana Ramos, 24 horas. Para saber si usted pertenece o no a un partido político, necesita descargar este certificado de apoliticismo de la página web del CNE, llenarlo y con copia de cédula entregarlo personalmente en una de las ventanillas del CNE o cualquiera de las delegaciones provinciales. Esperar 3 días hábiles y también, personalmente, acudir a retirar la respuesta. Gracias, Joana, por la información. Y el Consejo Nacional Electoral sorteará en presencia de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o sus delegados el orden en el que ocuparán los espacios en las 3 papeletas. Además, informaron que este miércoles inició ya la notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Este viernes, las autoridades del Consejo Nacional Electoral realizarán el sorteo para definir el orden en el que se ubicarán en la papeleta los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que se le tiene que dar con un notario para la ubicación en las diferentes papeletas para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tal como determina la ley. Van a estar en forma horizontal. Y es el nombre y la foto. Ustedes saben que no va ningún número, ni letra, ni organización política, no. Estos candidatos no van a poder hacer publicidad, propaganda de ningún tipo. Posteriormente se realizará el traslado a la empresa que elabora el diseño de las papeletas. Además, tras recibir una nueva cotización, definen si es el Instituto Geográfico Militar el organismo encargado de la impresión de estas papeletas. Presentó ya una oferta, todavía no conocemos el pleno, que hay una reducción en el precio. El Consejo Nacional Electoral inició la notificación a los 278.970 miembros de las 40.276 juntas receptoras del voto que estarán habilitadas el día 24 de marzo e informaron que la capacitación iniciará el próximo 7 de enero. Es decir, en este caso a nivel nacional, el 75.71% son estudiantes universitarios. En este momento están procediéndose al nombramiento de los capacitadores. Aún resta por conocer los resultados de los recursos de impugnación y, si cabe, de apelación para definir el número total de candidatos que participarán en este proceso. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.
2 muertos y 2 heridos deja el accidente entre un bus y una camioneta en Manabí. Los afectados se recuperan en casas de salud de Pichincha, mientras que la policía investiga las causas del accidente. El choque frontal excéntrico entre un bus de la Cooperativa de Transportes de Pasajeros Bolívar y una camioneta dejó la mañana de este miércoles 2 personas fallecidas y 2 heridas. El incidente se dio aproximadamente a las 7:15 de la mañana en el kilómetro 3 de la vía Pichincha-Puerto Viejo, cerca del puente Bamburria. Se trata de un accidente con 2 personas fallecidas. Otras 2 personas que viajaban en el bus también resultaron con heridas y se recuperan en el hospital básico de este mismo cantón. Mediante investigación preliminar se puede establecer al ciudadano de nombre Juan Pablo Guadamuc López, conductor del autobús, quien abandonó el sitio luego del accidente. El exceso de velocidad y al tomar la pendiente con curva, la falta de experiencia en todo lo que le hace como se centrifuga el vehículo. Los fallecidos fueron trasladados al Centro de Medicina Forense del Cantón Manta en la provincia de Manabí. Se registra el primer intento de femicidio en Guayaquil. Un hombre lanzó ácido en el rostro a su ex conviviente porque no quería regresar con él. La mujer de nacionalidad venezolana está delicada, mientras que el agresor se dio a la fuga. A las 5 de la madrugada del pasado 1 de enero se registró el intento de femicidio. La víctima es una mujer de 47 años de nacionalidad venezolana. Su atacante es ecuatoriano. Le lanzó ácido en el rostro cuando ella disfrutaba la celebración de fin de año. Claro, está quemada, está enllagada. De inmediato la señora fue auxiliada por los moradores de la Cooperativa Paraíso de la Flor Bloque 1 Noroeste de Guayaquil. En un vehículo particular la llevaron a un hospital. Esta vista la tenía blanca dentro, la pepa del ojo. No es que le tiró el ácido así, de frente se lo tiró. El estado de salud de la mujer extranjera es delicado. Los galenos le han realizado varias intervenciones. Se trata de ácido y la víctima ha recibido quemaduras en su córnea izquierda, así también como en sus labios. En una botella de vidrio como esta, el sujeto cargaba el ácido. A los asistentes de la celebración de fin de año les había engañado diciendo que era licor. Incluso quería que todos beban. Por fortuna nadie le hizo caso, si no la historia hubiese sido otra. Sí, tome que es huanchaca, le decía, tomen que es huanchaca, tomen. Al primero que tomaba lo mataba. El hombre le habría lanzado ácido a la señora en la cara porque ella no quiere regresar con él. 2 años han mantenido una relación amorosa en medio de problemas y golpes. Luego del ataque, el individuo enfurecido se dio a la fuga. La víctima colocó la denuncia respectiva en la Fiscalía de la Albán Borja. La persona sospechosa podría estar enfrentando una pena de 5 a 7 años por la incapacidad que ha generado en el sentido de la vista de la víctima. La mujer venezolana atacada con ácido se encuentra en el país solo con su hija de 15 años. Paul Tutibén, 24 horas. En Ambato, la Fiscalía busca a los responsables de capturar, atar y quemar a un hombre de 28 años quien supuestamente intentó robar un vehículo y ganado junto a otras personas. La muerte violenta del ciudadano alarmó a la comunidad, mientras que los familiares exigen justicia. Un hombre de 28 años que presuntamente intentó robar una camioneta y ganado fue capturado por la comunidad. Lo ataron y lo quemaron, causándole la muerte. Y no es justo que a mi marido le hagan así. No es justo que ellos vayan y hagan lo que ellos tienen la gana. Tenían que llamar siquiera a una autoridad para hacer eso. Toda la comuna dice que le ha cogido y le han hecho así. El hecho ocurrió en la parroquia Constantino Fernández, al norte de Ambato. La Fiscalía investiga el caso. No se puede permitir que en una sociedad organizada como la nuestra, en la que existen leyes, existen autoridades, haya personas que aún quieran atribuirse ese derecho de hacer justicia por mano propia. Según los familiares, el hombre solo salió a festejar el fin de año. Luego se dio una gresca en el sitio. Ha habido una pelea, le han roto el parabrisas del carro. Y hay veces que le rompen la cabeza a él. De las iras que rompen la cabeza, le da con una piedra al parabrisas. Justicia queremos nosotros, así, al cabildo, todo, a todos, a los que han botado gasolina, todo queremos justicia porque no encuentran robando. ¿Dónde está la evidencia del robo? En las parroquias de Constantino Fernández, Atahualpa y Martínez, según las autoridades, los robos son constantes. Recalco, se han dado robos a casas, a ganado, a vacuno, lanar, porcino, rompen las paredes, o sea, ya no respetan absolutamente nada. Entonces los moradores y conjuntamente con todos los directivos se cansaron, si es posible, y se cansan en todo lugar. En Tungurahua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas.
Más de 100 hectáreas de pajonales y frailejones fueron consumidas por un incendio en la provincia del Carchi. El fuego afectó la flora y fauna de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel. Por 3 días consecutivos, las llamas consumieron aproximadamente 100 hectáreas de vegetación en el páramo andino, acabando con todo lo que encuentran a su paso. Las llamas se encuentran en un lugar muy de difícil acceso, donde llamas llegan hasta unos 10 metros. El incendio inició en la parroquia La Libertad, perteneciente al Cantón Espejo, donde nace la Reserva Ecológica El Ángel, pero el terreno agreste dificulta la tarea a los bomberos y comuneros del sector. El señor alcalde activó el COE cantonal con la intención de pedir ayuda al ejército ecuatoriano. Es que los fuertes vientos propagan el incendio rápidamente y reactivan las llamas ya sofocadas, aumentando los daños a la naturaleza. Nuestro personal ha venido actuando desde la madrugada hasta altas horas de la noche, hasta donde se puede trabajar por normas de seguridad. Pero el trabajo de los bomberos y guardaparques continuará hasta extinguir completamente el fuego. En el Cantón Espejo, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Fue controlado el incendio forestal que se registró desde la mañana de este miércoles en el sector de San Isidro de El Inca, en Quito. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia con 25 efectivos. Un helicóptero apoyó las labores desde el aire con descargas de agua con el sistema Bambi Bucket. Según las autoridades, para lograr atender la emergencia, se dio prioridad a las viviendas ubicadas en la parte superior de la zona afectada. Fue unas lenguas de fuego terribles, o sea, contarles no tengo palabras, porque eran unas llamas, unas lenguas de fuego tan inmensas, salían, pero que nos asustamos terriblemente. Hasta los bomberos se quemaron hasta las mangueras, tuvieron que salir corriendo porque todo estaba seco y fue terrible, O sea, por aquí no tenemos hidrantes para que los bomberos puedan ir a abastecerse. Más noticias, amigos. Según un estudio de UNICEF, el agua es un derecho humano que aún está pendiente para los niños del Ecuador. 1 de cada 2 niños en nuestro país no cuenta simultáneamente con agua, saneamiento e insumos de higiene en sus hogares. Las cifras son muy claras. 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes, es decir, 2.6 millones, no cuenta simultáneamente con agua, saneamiento e insumos de higiene en sus hogares, según un reciente estudio realizado en nuestro país por UNICEF en colaboración con el INEC y Semplades. El acceso a un agua que no es segura para beber o a un saneamiento que no es adecuado o unas normas de higiene que no existan, eso hace que el niño pueda contraer enfermedades diarreicas. Las enfermedades diarreicas son muy malas porque son la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años en los países en vías de desarrollo. Según el estudio, la falta de acceso a este derecho está directamente relacionado con la salud de los niños. Se afecta también su derecho a la nutrición y se afecta también el derecho a la educación. ¿Cómo? El derecho a la nutrición se ve afectado porque un niño que sufre de una diarrea por haber consumido un agua en mal estado, un agua que no era segura, un agua no potable o no haber tenido acceso a un saneamiento adecuado, hace que ese niño pueda contraer una diarrea. Esa diarrea está muy relacionada con la desnutrición crónica infantil y esa desnutrición crónica infantil tiene también implicaciones para el aprendizaje de los niños. En el Ecuador, el 70% de la población cuenta con agua segura, el otro 30% aún no lo hace y además existe el riesgo de consumir agua con contaminación fecal. En la costa, 1 de cada 4 hogares no cuenta con un servicio continuo de agua los 7 días de la semana y más de 6 de cada 10 niños de zonas rurales y 7 de cada 10 de la región amazónica no acceden de forma simultánea a agua segura, saneamiento e insumos de higiene. Sabemos que, por ejemplo, Quito y Guayaquil tienen una cobertura bastante alta, de 85 en adelante. Sabemos que los 15 cantones con menor acceso, menor cobertura y acceso a agua, saneamiento e higiene están en Amazonía. Según el representante de UNICEF en Ecuador, las elecciones seccionales de 2019 son una oportunidad para que los nuevos candidatos tomen estas realidades y fundamenten sus propuestas en torno a ellas. Lo que estamos haciendo es pidiéndole también a los candidatos de alcaldes que efectivamente consideren el agua, el saneamiento y la higiene como un área prioritaria, porque es una responsabilidad, es una competencia de ellos según el COTAD. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Los feriados de Navidad y fin de año movieron a más de 62 millones de dólares y cerca de 5 millones de turistas. Han sido los feriados más exitosos en el país. Los lugares más visitados fueron Quito, Guayaquil y Salinas.
Los feriados de Navidad y fin de año demuestran que los ecuatorianos tenemos un comportamiento más acentuado para hacer turismo dentro del país. Estos dos últimos feriados han sido el termómetro. Ha sido una forma de dinamizar la economía y de mover mucha gente y disfrutarlo en familia. Es así que la economía tuvo un movimiento económico récord. 62.5 millones de dólares entre los dos feriados, Navidad y fin de año. Esa cantidad de dinero generaron las 4.9 millones de visitas, que son las que realizan los turistas que pernoctan, y 18.9 millones de excursiones, que son las que regresan el mismo día a casa. Estos datos fueron registrados por el geoportal de viajes GeoVid, implementado por el Ministerio de Turismo. Y que todos los ecuatorianos paseemos más por todo el Ecuador y nosotros estamos aquí para facilitar eso, dando a conocer todos los destinos maravillosos que tenemos. Las ciudades más visitadas, Quito, Guayaquil, Salinas, Ibarra y Cuenca. Los feriados fueron monitoreados por todos los organismos de seguridad. En Navidad y Año Nuevo hemos tenido una reducción de 95% en excesos de velocidad en el transporte público de pasajeros. También podemos mencionar por parte de la Agencia Nacional de Tránsito que tuvimos 0 muertos por accidentes de tránsito en transporte público de pasajeros. El comportamiento del ecuatoriano en estos feriados marca un nuevo reto para las autoridades de turismo, de seguridad, del transporte y de las empresas que se dedican a este renglón económico. Nelson Carrera, 24 horas.